Un mes después una nina de 15 años cogió un murciélago que le mordió en la mano. Un mes después presentó un cuadro de diplopía, náuseas y bornitos. En los siguientes 4 días el cuadro neurológico evolucionó y presentó fiebre de 38,9 grados C. Se sospechó un cuadro de rabia y tanto en el suero como en el líquido cefalorraquídeo de la paciente se detectaron anticuerpos específicos contra la rabia. Título 1, 32. La paciente fue sometida a un coma inducido farmacológicamente con soporte ventilatorio y fue tratada con ribavirina intravenosa durante 7 días, cuando los títulos de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo se elevaron a 1, 2.048. A los 3 meses ya era capaz de caminar con ayuda, hacer ejercicio en una bicicleta estática durante 8 minutos y comer ella sola una dieta sólida blanda, resolver problemas de matemáticas, utilizar lenguaje de signos y estaba recuperando la capacidad de hablar. Este es el único caso de un paciente que ha sobrevivido sin haber recibido la inmunización contra la rabia tras la exposición según la pauta recomendada *. 1. LC6-MO se confirma la infección 6N para el virus de la rabia. 2. ¿Cuál es la progresión 6N habitual de la enfermedad tras la mordedura de un animal con rabia? 3. ¿Cuándo se detectan los anticuerpos antirrábicos en una presentación 6N normal de un cuadro de rabia? 4. LC6-MO se realiza la inmunización 6N tras la exposición 6N a la rabia. ¿Por qué funciona? 5. LC6-MO inhibe la ribavirina la replicación 6N del virus de la rabia y otros virus. Resúmenes. Rabdovirus. Palabras clave. Perro rabioso, hidrofobia, salivasis 6N, viris 6N con forma de bala, cuerpos de Negri. Biología, virulencia y enfermedad. Y a mano mediano, forma de bala, con envoltura, genoma ARN, guión. Codifica ARN polimerasa dependiente de ARN, se replica en el citoplasma. Los anticuerpos pueden bloquear la enfermedad. El virus se propaga a naves de las neuronas hasta las glándulas salivales y el cerebro. Los anticuerpos se producen una vez el virus alcanza el cerebro. El periodo de incubación 6N depende de la proximidad de la mordedura al SNC y de la dosis infecciosa. Epidemiología. Zoonosis. Reservorio en mofetas, mapaches, zorros, tejones, murciélagos, aerosoles. DIAN 6 éstico. RT-PCR, detección 6N de antígenos en biopsia, presencia de cuerpos de Negri en las células infectadas. Tratamiento, prevención 6N y control. Vacunación 6N con vacuna atenuada tras la mordedura e inmunoglobulina antirrábica. Profilaxis si existe riesgo laboral. Vacuna atenuada para las mascotas. Vacuna híbrida con el virus de la vaccinia para los animales salvajes. Rabdovirus. Los miembros de la familia Rhabdoviridae, de la palabra griega rhabdos, que significa bastón, contienen PAT6 llenos para gran diversidad de mamíferos, peces, aves y plantas. La familia incluye vesiculovirus, virus de la estomatitis vesicular, lisavirus, D. Griego, Biocura, virus de la rabia y pseudorrabia, un género sin denominar que constituye el grupo de los rhabdovirus vegetales y otros rhabdovirus sin agrupar que afectan a mamíferos, aves, peces y artr 6 pados. El virus de la rabia es el PAT6 geno más significativo de los rhabdovirus. Hasta que Louis Pasteur desarrolló 6 la vacuna inactivada de la rabia, la mordedura de un perro rabioso siempre provocaba los síntomas característicos de la hidrofobia y una muerte segura. Fisiologfa, estructura y replicación 6N. Los rhabdovirus son virus simples que solamente codifican 5 proteínas en un virus 6N con envoltura en forma de bala, de un diámetro de 50 a 95 nm y una longitud de 130 a 380 nm. FIC 501. Cuadro 501. Una serie de puntas compuestas por un trímero de una glucoproteína, G, recubre la superficie del virus. La proteína de adhesión vírica, la proteína G, provoca la aparición de anticuerpos neutralizantes. La proteína G del virus de la estomatitis vesicular es una glucoproteína sencilla a la que se une un glucano, por medio de un enlace N. Esta proteína G se ha utilizado como prototipo para el estudio del procesamiento de las glucoproteínas eucariotas. Dentro de la envoltura, la nucleocápside helicoidal está enrollada de manera simétrica en una estructura cilíndrica, lo que le confiere un aspecto estriado,
VFIC501. La nucleocapside se compone de una molécula de ARN, ácido ribonucleico, monocatenario de sentido negativo de aproximadamente 12.000 bases, la nucleoproteína, N, y las proteínas grande, L. Y no estructural, NS. Las proteínas LINs constituyen la ARN polimerasa dependiente de ARN. La proteína N es la principal proteína estructural del virus. Protege al ARN de la digestión por la ribonucleasa y mantiene la molécula de ARN en una configuración aceptable para la transcripción. La proteína de la matriz, M, se encuentra entre la envoltura y la nucleocapside. El ciclo de replicación del virus de la estomatitis vesicular es el prototipo de los rhabdovirus y otros virus. ARN de cadena negativa, VCAP36, FIC3613. La proteína G vírica se une a la célula hospedadora y los virions se internalizan por endocitosis. El virus de la rabia se une al receptor de acetilcolina de tipo nicotínico, H, a la molécula de adhesión celular neural, GAM, o a otras moléculas. La envoltura vírica se une a la membrana del endosoma tras la acidificación de la vesícula. Este proceso de pérdida de envoltura libera la nucleocapside en el cito plasma, donde tiene lugar el proceso de replicación. Las vesículas endosórnicas pueden transportar virions de la rabia completos a lo largo del axón hasta los cuerpos celulares neuronales, donde tiene lugar su replicación. La ARN polimerasa dependiente de ARN unida a la nucleocapside transcribe el ARN del genoma vírico, produciendo 5 ARN mensajeros individuals, ARNM. En el caso del virus D. La rabia, este proceso tiene lugar en los cuerpos de Negri. Estos ARNM se traducen en 5 proteínas víricas. El ARN del genoma vírico también se transcribe en un molde de ARN de longitud completa y sentido positivo, que se utiliza para dar lugar a nuevos genomas. La proteína G es sintetizada por ribosomas unidos a la membrana y posteriormente es procesada por el aparato de Golgi y alcanza la superficie celular al ser transportada en vesículas de membrana. La proteína M se asocia a las membranas modificadas por la proteína G. El ensamblaje del virion se realiza en 2 fases. 1. Ensamblaje de la nucleocapside en el citoplasma y 2. Envoltura y liberación a través de la membrana plasmática celular. El genoma se une a la proteína N y después con las proteínas polimerasas L y NS para formar la nucleocapside. La asociación de la nucleocapside a la proteína M en la membrana plasmática hace que se enrolle para adquirir su forma condensada. A continuación, el virus AVAN dona la célula por gemación a través de la membrana plasmática y se desprende cuando la nucleocapside ha adquirido su envoltura completa. Tras la infección se produce muerte y lisis celular. La duración de un ciclo de replicación depende de tipo celular y del tamaño de inóculo. Patogenia e inmunidad. La infección por el virus de la rabia suele ser consecuencia de la mordedura de un animal rabioso. Cuadro 502. En el animal, la infección por el virus de la rabia provoca la secreción del virus a través de su saliva y un comportamiento agresivo, PERM, rabioso, lo que a su vez facilita la transmisión del virus. También se puede transmitir por inhalación de virus suspendido en el aire, como puede ocurrir en las cuevas, en tejidos trasplantados infectados, por ejemplo, córnea, y por inoculación a través de membranas mucosas intactas. El virus se replica lentamente en el punto de inoculación durante días o meses, FIC502, antes de progresar hasta alcanzar el sistema nervioso central, SNC. El virus de la rabia progresa por transporte exoplásmico retrograde hacia los ganglios raquídeos dorsales y la médula espinal. Cuando el virus logra acceder a la médula espinal, el cerebro se infecta con rapidez. Las áreas afectadas son el hipocampo, el tronco encefálico, las células ganglionares de los núcleos de la protuberancia y las células de Purkinje de cerebelo. A continuación, el virus se disemina desde el SNC a través de las neuronas aferentes hacia lugares intensamente inervados, como la pie, de, cuello y la cabeza, las glándulas salivales, la retina, la cornea, la mucosa nasal, la médula suprarrenal, el parénquima renal y las células acinales pancreáticas. Después de que el virus haya invadido el cerebro y la médula espinal, se produce una encefalitis y degeneración neuronal. A pesar de la intensa afectación de SNC y los trastornos de su funcionamiento, se pueden observar muy pocos cambios histológicos en el tejido afectado, con excepción de la presencia de corpúsculos de inclusión de Negri, V apartado, diagnóstico de laboratorio. Una vez que ha aparecido el cuadro clínico, la rabia es mortal. La duración de periodo de incubación está determinada por 1.
La concentración de virus en el inóculo. 2. La proximidad de la herida al cerebro. 3. La gravedad de la herida. 4. La edad de hospedador y 5. El estado de su sistema inmunitario. Al contrario que otros síndromes de encefalitis víricas, la rabia es mínimamente citolítica y rara vez origina lesiones inflamatorias. Las proteínas víricas inhiben la apoptosis y algunas acciones de interferón. Los anticuerpos neutralizantes no aparecen hasta que el cuadro clínico ya está bien establecido. Se libera una cantidad muy pequeña de antígeno y es probable que la infección 6N se mantenga oculta a la respuesta inmunitaria. La inmunidad. Figura 50A2 pato. Celular parece desempeñar una función 6N minoritaria o nula en la protexis 6N contra la infección 6N por el virus de la rabia. Los anticuerpos pueden impedir la diseminasis 6N de virus hacia el SNC y el cerebro cuando se administran o se generan mediante vacunasis 6N durante el periodo de incubasis 6N. Habitualmente el periodo de incubasis 6N es lo suficientemente largo para permitir la generasis 6N de una respuesta protectora y terapéutica de anticuerpos si se aplica una inmunizasis 6N activa con la vacuna inactivada de la rabia. (50A1) Características propias de los rhabdovirus 8015 Li. Marca registrada. Virus en forma de proyectil, con envoltura, con ARN monocatenario negativo que codifica 5 pratefnas prototipo de la replicasis 6N de las virus de cadena negativa con envoltura replicasis 6N en el citoplasma. Mecanismos PAT6 llenos del virus de la rabia. La rabia suele transmitirse con la saliva y se adquiere por mordedura de un animal rabioso. El virus de la rabia no es muy citolítico y parece permanecer unido a la célula. El virus se multiplica en la musculatura en el sitio de la mordedura, con una sintomatología mínima o inexistente. Fase de incubasis 6N. La durasis 6N de la fase de incubasis 6N está determinada por la dosis infecciosa y la proximidad del lugar de la infección 6N al sistema nervioso central, SNC, y al cerebro al cabo de semanas o meses, el virus infecta los nervios peritencos y asciende para el SNC hasta alcanzar el cerebro. Fase prodrosísmica, la infección 6N del cerebro provoca unos síntomas característicos, coma y muerte. Fase neural 6 GIC. Durante la fase neural 6 GIC el virus se extiende hasta las glándulas, la piel y otras partes del organismo, incluidas las glándulas salivales, desde donde se transmite la infección 6N de la rabia no provoca respuesta humoral hasta las fases finales de la enfermedad, cuando el virus ya se ha diseminado desde el SNC hacia otras partes. La administrasis 6N de anticuerpos puede inhibir la progresis 6N del virus y la enfermedad si se administran precozmente. El periodo de incubasis 6N prolongado permite una vacunasis 6N activa como tratamiento postcontagio. Epidemiología del virus de la rabia. Factores de la enfermedad / víricos. El virus provoca un comportamiento agresivo en los animales, lo que facilita su diseminasis 6N. La enfermedad tiene un periodo de incubasis 6N asintomático prolongado. Transmisis 6N zoonosis, reservorio, animales salvajes vectores, animales salvajes y perros y gatos sin vacunar. Fuente del virus principal, saliva en la mordedura de un animal rabioso, incluyendo los murciélagos secundaria, suspensión en el aire en cuevas en las que hay murciélagos rabiosos. Celular parece desempeñar una función 6. ¿LOUIN corre riesgos? Veterinarios y cuidadores de animales. Personas mordidas por un animal rabioso. Habitantes de pases sin programas de vacunasis 6N de animales domésticos. Geografía / estasis 6N. El virus se encuentra en todo el mundo excepto en ciertas islas. No hay incidencia estacional. Métodos de control. Existe un programa de vacunasis 6N disponible para animales domésticos. Existen vacunas para la población 6N de riesgo. Se han realizado programas de vacunasis 6N para controlar la rabia en mamíferos de bosque. Ascensión pasiva por las fibras sensoriales. @ascenso ra- Epidemiología. La rabia es una zoonosis clásica transmitida de los animales al ser humano. Cuadro 503. Es endémica en diversos animales de todo el mundo, excepto en Australia.
La rabia se mantiene y se transmite de dos formas: la rabia urbana, en la que el principal transmisor es el perro, y la rabia salvaje, de los bosques, transmitida principalmente por varios animales salvajes. En Estados Unidos, la rabia es más frecuente en los gatos porque no están vacunados. Las partículas transportadas por el aire que contienen virus, las mordeduras y los arafiazos provocados por murciélagos infectados también contribuyen a la diseminasis 6N de la enfermedad. Sin embargo, el principal reservorio de la rabia en todo el mundo es el perro. En Sudamérica hacia esta característica es un problema debido a la existencia de una población 6N, abundante de perms callejeros no vacunados y la ausencia de programas de control de la rabia. Aunque son poco frecuentes, se describen casos de Misi 6ND, virus de la rabia por trasplantes corneals o de 6 granos. Gracias al excelente programa de vacunación 6N canina introducido en Estados Unidos, en este PALS la mayoría de los casos de rabia corresponden a la rabia salvaje. Las estadísticas de rabia en los animales son recogidas por los Centros para el Control y la Prevención 6N de enfermedades, que en 1999 registraron más de 8.000 casos documentados de rabia en mapaches, mofetas, murciélagos y animales de granja, además de perros y gatos, FIC 503. Los tejones y los zorros también son importantes transmisores de la rabia en Europa Occidental. En Sudamérica, los murciélagos vampiros transmiten la rabia al ganado vacuno, lo que provoca pérdidas de millones de dólares cada afio. Aunque no todos los casos son notificados, se estima que en todo el planeta la rabia ocasiona 55.000 muertes anuales, principalmente en nifios, y al menos 20.000 de ellas se producen en India, donde el virus se transmite a través de perros infectados en el 96% de los casos. En Sudamérica, los casos de rabia humana son principalmente el resultado del contacto con perros rabiosos de zonas urbanas. En Indonesia, un brote de más de 200 casos de rabia humana registrado en el AFIO 1999 Eblai, a sacrificar más de 40.000 perros en las islas. La incidencia de la rabia humana en EU es aproximadamente de un caso al AFIO gracias a la eficacia de los programas de vacunación 6N de los perros y al limitado contacto del ser humano con mofetas, mapaches y murciélagos. Desde 1990, los casos de rabia en el ser humano en dicho país se han producido a través de murciélagos infectados por el virus. La Organización 6N Mundial de la Salud estima que alrededor de 10 millones de personas reciben cada afio un tratamiento tras la exposición a animales sospechosos de infección 6N por este patógeno. Rabia. Se encontró un murciélago volando. Enfermedades clínicas. Cuadro 504. La rabia es casi siempre mortal a menos que se trate mediante vacunas. Tras un periodo de incubación 6N largo, aunque sumamente variable, sigue una fase prodrosísmica de rabia. Tabla 501. El paciente presenta síntomas como fiebre, malestar, cefalea, dolor o parestesia, picores. En el lugar de la mordedura, síntomas gastrointestinales, fatiga y anorexia. El pródromo acostumbra a durar de 2 a 10 días, después de los cuales aparecen los síntomas neurológicos específicos de la rabia. El síntoma más característico de la rabia, la hidrofobia, miedo al agua, aparece en una proporción comprendida entre el 20 y el 50% de los pacientes. Está provocado por el dolor que se asocia a los intentos del paciente para tragar agua. Durante esta fase Neural 6 Geek también son frecuentes las convulsiones generalizadas, la desorientación 6N y las alucinaciones. Entre un 15 y un 60% de los pacientes presentan parálisis como único síntoma de rabia. La parálisis puede originar insuficiencia respiratoria. El paciente entra en coma tras la fase neurológica, la cual se prolonga a lo largo de 2 a 10 días. Esta fase prácticamente siempre provoca la muerte como consecuencia de las complicaciones Neural 6 Geekes y pulmonares. Resumen clínico. India, donde el virus se transmite a través de rabia. Se encontró un murciélago volando en el dormitorio de una niña de 3 años. Aparentemente, el murciélago había permanecido en la habitación durante toda la noche. No se observó ningún indicio de herida por mordedura ni de contacto, de modo que se capturó y liberó al animal. 3 semanas después, la niña presentó un cambio de comportamiento, irritación y agitación. En poco tiempo se mostró confusa e incontrolable, revolcándose y siendo incapaz de controlar sus secreciones.
Finalmente entró en estado comatoso y falleció debido a una parada cardiorrespiratoria. DIAN 6 estico de laboratorio. La parálisis 6N de síntomas neurológicos en un individuo que ha sido mordido por un animal acostumbra a confirmar el DIAN 6 estico de rabia. Desafortunadamente, los indicios de la infección 6N, incluidos los síntomas y la detección 6N de los anticuerpos, no aparecen hasta que es demasiado tarde para intervenir. Normalmente se efectúan análisis de laboratorio para confirmar el DIAN 6 estico y determinar si un sujeto o animal sospechoso presenta rabia. Post-mortem. La detección 6ND, antígeno utilizando técnicas de inmunofluorescencia directa o la detección 6ND. Genoma mediante la reacción 6N en cadena de la polimerasa con retrotranscripción 6N, RT-PCR. Son pruebas relativamente rápidas y sensibles y constituyen en la actualidad los métodos de elección 6N para el DIAN 6 estico de la rabia. Las muestras de saliva, suero, líquido cefalorraquídeo, material de biopsia cutánea de la nuca, material de biopsia cerebral o de autopsia y frotis de impresis 6N de células epiteliales corneal son las muestras que suelen examinarse. Las células infectadas presentan inclusiones intracitoplásmicas consistentes en agregados de nucleocápsides víricas, corpúsculos de Negri, en las neuronas afectadas, VCAP39, FIC393. A pesar de que su detección 6N confirma el DIAN 6 estico de infección 6N por el virus de la rabia, los corpúsculos de Negri solamente se observan en el 7090% de tejido cerebral de individuos infectados. Los títulos de anticuerpos de rabia en el suero y en el líquido cefalorraquídeo se determinan habitualmente mediante un enzimo inmunoanálisis, ELISA. Sin embargo, normalmente no se detectan anticuerpos hasta una fase avanzada de la enfermedad. Tratamiento y profilaxis. La rabia clínica es casi siempre mortal, a menos que se trate mediante inmunización 6N tras el contagio. Una vez que han aparecido los síntomas, aparte de un tratamiento de apoyo, poco más se puede hacer. Solo existe un caso de interrupción 6N exitosa de la progresión 6N de la enfermedad tras la administración 6N de tratamiento con ribavirina tras la exposición 6N, caso clínico al inicio de capítulo. La profilaxis posterior a la exposición 6N es la única medida posible para evitar un cuadro clínico manifiesto en el individuo afectado. A pesar de que los casos de rabia humana son infrecuentes, solo en EU aproximadamente 20.000 individuos reciben cada año o profilaxis antirrábica. Esta profilaxis se debe iniciar en cualquier individuo que se haya expuesto, por mordedura o por contaminación 6N de una herida abierta o membrana mucosa, a la saliva o el tejido cerebral de un animal sospechoso de estar infectado con el virus, a menos que se analice al animal y se demuestre que no presenta la infección 6N. La primera medida protectora es el tratamiento local de la herida. La herida se debe lavar inmediatamente con agua y YAP 6N o cualquier otra sustancia que inactive al virus. Se debe instilar suero antirrábico alrededor de la herida. A continuación 6N se procede a la inmunización 6N mediante la administración 6N de 4 dosis de vacuna en 2 semanas, junta con una dosis inicial de inmunoglobulina antirrábica humana, IGAR, o suero antirrábico equino. La inmunización 6N pasiva con IGAR solamente proporciona anticuerpos hasta que el paciente produce sus propios anticuerpos como respuesta a la vacuna. El curso lento de la rabia permite que se origine una inmunidad activa a tiempo para proporcionar la protección 6N necesaria. La vacuna de la rabia contiene virus muertos y se prepara por inactivación 6N química de tejido de células diploides humanas infectadas por el virus de la rabia, VSDH, o en embriones de
individuos que trabajan con animales o en laboratorios donde se manejan tejidos potencialmente infectados y los individuos que viajan a zonas donde hay rabia endérmica se deben realizar controles séricos y administrar una vacuna de manera previa a la exposición 6N. En estos individuos se recomienda la administración 6N de la VCDH por vía intramuscular, lo que confiere protección 6N a lo largo de un periodo de 2 años. En definitiva, la prevención 6N de la rabia humana depende de control eficaz de la rabia en los animales domésticos y salvajes. El control de los animales domésticos depende de la desaparición 6N de los animales callejeros y abandonados, y de la vacunación 6N de todos los perros y gatos. También se han utilizado con éxito diversas vacunas orales atenuadas para inmunizar a los zorros. En EU se está utilizando una vacuna con virus de la vaccinia recombinante vivo que expresa la proteína GD, virus de la rabia. Esta vacuna se inyecta en un cebo y se lanza en paracaídas en zonas boscosas, lo que permite vacunar a mapaches, zorros y otros animales. La inyección 6N accidental de una mujer con esta vacuna híbrida contra el virus de la rabia y el virus de la vaccinia consigue 6 inmunizarla contra la viruela y la rabia. Bibliografía. Filovirus. Inicialmente los virus de Marburg y de ébola, FIC504, se clasificaron como miembros de la familia Rhabdoviridae, pero después se han reclasificado como filovirus, Filoviridae. Son virus filamentosos de ARN de cadena negativa y dotados de envoltura. Estos microorganismos provocan fiebres hemorrágicas graves o mortales, y son endérmicos de África. La notoriedad de virus de ébola aumenta 6 en 1995 tras un brote en la República Democrática de Congo, Antiguo Zaire, y en 1996 en Gabón, así como tras el estreno de la película Estallido, basada en un libro de Robin Cook, y la publicación 6N de libro Zona Caliente, de Richard Preston. En 2014 una epidemia por el virus de ébola causó 6 muchos miles de muertes, principalmente en países de África Oriental, Liberia, Sierra Leona y Guinea, y en todo el mundo aparecieron casos aislados. Estructura y replicación 6N. Los filovirus poseen un genoma de ARN monocatenario, 45X106DA, que codifica 7 proteínas. Los virions forman filamentos con envoltura de un diarnetro de 80 nm, aunque también pueden adoptar otras formas. Su longitud puede variar desde 80 nm hasta 1.400 nm. La nucleocápside es helicoidal y se halla en el interior de una envoltura que contiene una glucoproteína. La glucoproteína, GP, es hidrolizada en 2 componentes y una versión más pequeña es secretada. El virus de ébola se une a la proteína Niemann-Pick-CL, NPCL, una proteína para la transferencia de colesterol, la inmunoglobulina de linfocitos T y el dominio de mucina 1, TIM1, que también es el receptor de virus de la hepatitis A. El virus penetra en la célula y se replica en el citoplasma, de manera semejante a los rhabdovirus. Patogenia. Los filovirus se multiplican con eficiencia, produciendo gran cantidad de virus en las células endoteliales, los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas y otras células. La replicación en los monocitos induce una tormenta de citocinas proinflamatorias parecida a la tormenta de citocinas inducida por un superantígeno. La citopatogenia vírica origina una extensa necrosis tisular en las células parenquimatosas de hígado, el vaso, los ganglios linfáticos y los pulmones. La infección de las células endoteliales interfiere con el proceso de unión, evita la producción de proteínas de adhesión celular y causa citolisis, lo que provoca una lesión vascular y extravasación. Las cepas con mutaciones en esta proteína carecen de componente hemorrágico de la enfermedad. La extensa hemorragia que se produce en los pacientes afectados provoca edema y shock hipovolémico. Los virus pueden escapar también de las respuestas innatas e inmunitarias de hospedador. Se libera una pequeña glucoproteína soluble, que puede inhibir la activación de los neutrófilos y bloquear la acción de los anticuerpos. Las proteínas víricas también pueden inhibir la producción y acción de interferón. Epidemiólogo 1A. La infección por el virus de Marburg se detectó por primera vez entre empleados de un laboratorio de Marburg, Alemania, que habían estado en contacto con tejidos de monos verdes africanos aparentemente sanos. Se han observado casos raros de infección por el virus de Marburg en Zimbabue y Kenia. El virus de ébola recibió su nombre de río de la República Democrática de Congo, Antiguo Zaire, en que se descubrió, se han producido brotes de la enfermedad por el virus de ébola en la República Democrática de Congo, Sudán, y más recientemente, Liberia, Sierra Leona y Guinea. Durante estos brotes, el virus de ébola presenta
virulencia que puede eliminar la población vulnerable antes de lograr diseminarse fuera de la región. En las áreas urbanas es más difícil controlar la propagación de virus. Hasta el 18% de la población de las zonas rurales de África Central presenta anticuerpos contra este virus, lo que indica que también se producen infecciones subclínicas. Estos virus pueden ser endérmicos en los murciélagos y los monos salvajes y pueden transmitirse de los monos al ser humano y entre individuos. El contacto con el animal que actúa como reservorio o el contacto directo con sangre o secreciones infectadas pueden diseminar la enfermedad. Estos virus se han transmitido a través de inyecciones accidentales y el uso de jeringas contaminadas. Los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes y los manipuladores de los monos son los que presentan un riesgo mayor de contraer la infección. A raíz de la epidemia de 2014, en los principales aeropuertos se instauraron medidas de cribado similares a las empleadas para el síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus. Ya todos los pacientes estadounidenses con síntomas pseudogripales se es pregunta por su historial de viajes. Enfermedades selfnicas. Los virus de Marburg y de ébola son las causas más graves de las fiebres hemorrágicas, caso clínico 50-1. La enfermedad suele debutar con síntomas de tipo gripal como cefalea y mialgias. Al cabo de pocos días aparecen náuseas, vómitos y diarreas. También puede formarse un exantema. Posteriormente se observan hemorragias en múltiples puntos, especialmente en el tubo digestivo, y hasta el 90% de los pacientes con un cuadro clínico manifiesto fallece. Ébola. Medicaos. Describieron el siguiente caso de infección par ébola, BRMED J2, 541, 544, 1977. A las 6 las de pincharse con una aguja mientras manejaba el frado procedente de un animal infectado por el virus del ébola, un científico presentó dolor abdominal y náuseas. Fue trasladado a una unidad de enfermedades infecciosas de alta seguridad e ingresado en una habitación de aislamiento. El DLA del ingreso, DFA 1, presentó anorexia, fatiga, náuseas, dolor abdominal y fiebre de 38 grados centígrados. Se le administró interferón 2 veces al DFA y pareclo mejorar, pero al DFA siguiente par la maillan arrea recto la fiebre, 39 grados centígrados. Se le administró suero de convalecientes inactivado con calor sin efectos inmediatos. Al cuarto DFA presentó una sudoraclón profusa y la temperatura se normals, pero desarrolló un exantema en el tórax. A mediados del DLA 4 desarrolló 6 una tiritona súbita y violenta, con fiebre de 40 grados centígrados, náuseas, V6 mitos y diarrea. Estos síntomas persistieron. Durante 3 DFAs y el exantema se extendió por todo el cuerpo. Al sexto DFA se le administra más suero de convaleciente y rehidratatlón. El paciente se fue recuperando de forma lenta en 1 semanas. Se reconoció el virus mediante microscopía electrónica e inoculación en cobayas en la sangre obtenida durante el primer DLA sintomático. Actualmente las análisis se realizarán mediante reactlón en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa, con un menor riesgo para el personal de laboratorio. Los tulos de virus se redujeron 1.000 veces tras el tratamiento con interferón y eran indetectables a partir del novena DLA. El tratamiento del paciente y el manejo de las muestras se realizaron bajo las condiciones de aislamiento más estrictas existentes en aquel momento. Aunque el científico acoptó todas las precauciones y se lavó las manos en LECFA en cuanto pudo, su destino estaba ya marcado. Por suerte, se disponfa de suero de convalecientes y de interferón para limitar la progresión de la enfermedad, porque sin ellos hubiera fallecido por una enfermedad hemorrágica de progresi 6N rápida. Todas las muestras procedentes de pacientes en los que se sospeche una infección por filovirus se deben manipular, con extremo cuidado con el fin de evitar una infección accidental. La manipulación de estos virus exige un nivel 4 de contención, D, que no se dispone con frecuencia. Los antígenos víricos se pueden detectar en los tejidos mediante análisis de inmunofluorescencia directa, y en líquidos mediante técnica ELISA. Se puede recurrir a la amplificación RT-PCR genoma vírico en las secreciones con el fin de confirmar el diagnóstico y minimizar la manipulación de las muestras. Tratamiento, prevención 6N y control. En pacientes con infecciones por filovirus se ha estudiado la administración de sueros que contenían anticuerpos producidos artificialmente, SMAP, interferón y ribavirina. Los pacientes infectados se deben someter a cuarentena, y los animales contaminados se deben sacrificar.
La manipulación de los virus, los pacientes infectados, los cadáveres de pacientes o el material contaminado requiere procedimientos de contención muy estrictos. Nivel 4. Virus de la enfermedad de Bourne. El virus de la enfermedad de Bourne, VB, constituye el único representante de una familia de virus de ARN de cadena negativa con envoltura. El VB se asoció inicialmente a la infección de caballos en Alemania. Ha sido objeto de una considerable Atensi 6N en los últimos afios debido a su relación con ciertas enfermedades neuropsiquiátricas, como la esquizofrenia. Estructura y replicasis 6N. El genoma de 8.910 nucleotides de longitud del VB codifica 5 proteínas detectables, entre las que figura una polimerasa, L, una nucleoproteína, N, una fosfoproteína, P, una proteína de matriz, M, y una glucoproteína de la envoltura, G. A diferencia de la mayoría de los virus de cadena negativa, la replicación de VB tiene lugar en el núcleo celular. Este rasgo lo acerca a los ortomixovirus, si bien el VB se diferencia de los miembros de este grupo en que su genoma no se encuentra segmentado. Patogenia. El VB es un virus muy neurotropo capaz de diseminarse a través del SNC. También infecta las células parenquimatosas de distintos 6 granos y las células mononucleares de sangre periférica. La citotoxicidad del virus no es significativa y se establece una infexis 6N persistente en el hospedador infectado. Las respuestas inmunitarias mediadas por los linfocitos T son importantes en el control de las infecciones por este PAT6 geno, aunque también pueden participar en el daño tisular que origina enfermedad. Enfermedades CL1-NICAS. A pesar de los limitados datos relativos a la enfermedad por VB en el ser humano, la infexis 6N en animales puede originar pérdidas sutiles de la capacidad de aprendizaje y la memoria, así como una meningoencefalitis mortal de origen inmunitario. Muchos de los desenlaces de la infexis 6N por VB en animales de laboratorio remedan enfermedades neuropsiquiátricas descritas en el ser humano, como la depresis 6N, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y el autismo. Los títulos de anticuerpos contra el virus /diagonal o la concentrasis 6N de células mononucleares de sangre periférica infectadas son más elevados de lo normal en los pacientes aquejados de esquizofrenia, autismo y otros trastornos neuropsiquiátricos, lo que indica que el VB causa o reagudiza estas enfermedades mentales. Epidemiolo 91A. La enfermedad provocada por el VB es una zoonosis capaz de infectar a un amplio abanico de especies de mamífero, como caballos, ovejas y el ser humano. La mayoría de los brotes de este virus se han localizado en Europa Central, aunque el virus se ha detectado igualmente en Norteamérica y Asia. Se desconoce cuáles son el reservorio y el mecanismo de transmisión de este PAT6 geno vírico. Los brotes en caballos se han relacionado con un mayor nivel de la infexis 6N en el ser humano. DIAN 6 estico de laboratorio. La infexis 6N se puede detectar mediante el análisis directo del genoma y ARNM víricos en células mononucleares de sangre periférica por RT-PCR. Los estudios serológicos de anticuerpos contra proteínas víricas continúan empleándose en la actualidad con el PRAP6 cito de identificar una asociasis 6N del VB con la enfermedad del ser humano. Tratamiento. Al igual que en el caso de muchos otros virus de ARN, el VB es sensible al tratamiento con ribavirina. Este tratamiento podría constituir un abordaje adecuado para algunos trastornos neuropsiquiátricos si se lograse demostrar la participación 6N del VB como cofactor.